Día 19. Era de los patriarcas. Primero, Jacob, el más joven. Con la historia de Abraham damos vuelta a una hoja en la historia de la salvación. El resto del libro del Génesis, capítulos del 12 al 50, nos narra la historia de los patriarcas, los padres fundadores del pueblo elegido. En Génesis capítulo 12 al capítulo 25, versículo 18, leeremos acerca de Abraham y sus dos hijos, Ismael e Isaac. En Génesis capítulo 25, versículos del 19 al 36 y capítulo 43, encontramos la historia de Isaac y sus dos hijos, Esaú y Jacob. Y el libro concluye con los capítulos 37 al 50, con la historia de los 12 hijos de Jacob, fundadores de las tribus de Israel, especialmente José. Isaac crece y se casa con Rebeca. Como lo era su madre, Sara, Rebeca es estéril. Pero Isaac, tal como su padre Abraham lo había hecho, apela a Dios para que les conceda hijos. Leer en Génesis capítulo 25, versículo 21, capítulo 15, versículo 3. Mientras sus gemelos están peleando en su seno, Dios le dice a Rebeca que cada uno de ellos será una nación, pero el más joven de los dos, Jacob, dominaría al mayor, Esaú. Leer en Génesis capítulo 25, versículo 23. Esta es otra subtrama en el Génesis, cercanamente conectada con lo que ya hemos comentado concerniente al primogénito. Hay que notar que después de la falla de su primogénito en el Edén, Dios parece preferir al hijo menor. La ofrenda de Abel es preferida sobre la de Caín. Isaac es elegido sobre Ismael. El hijo menor de Jacob, José, se convierte en el héroe de la parte final del libro del Génesis, mientras Rubén, el primogénito de Jacob, falla en defenderlo de sus hermanos. Leer Génesis capítulo 37. ¿Por qué hace esto Dios? Él elige al joven, al débil y pecador para mostrar que la historia de la salvación está gobernada por su gracia gratuita y su amor. San Pablo nos da el principio general cuando dice que Dios escogió a Isaac sobre Esaú, para que el designio de Dios permaneciese según la elección y no en virtud de las obras, sino del que llama. Leer Romanos capítulo 9, versículos del 11 al 13. No debemos distraernos por el drama y las artimañas de cómo Jacob obtiene la bendición de Isaac. Esaú había probado que no era digno de la bendición, vendiendo su primogenitura por un plato de estofado. Y la Escritura dice: así malvendió Esaú la progenitura. Leer Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34. El engaño de Jacob es criticado por los profetas. Leer Oseas capítulo 12, versículo 4. Jeremías capítulo 9, versículo 3. Y él recibe su desquite en el texto del Génesis. Por ejemplo, él será engañado por su tío Labán para que se case con su hija primogénita Lía, cuando a quien él amaba era a Raquel. Leer Génesis capítulo 29, versículo 5. Y más tarde, cuando su hijo José es vendido como esclavo, sus otros hijos lo engañan mojando el saco de José con la sangre de una cabra. La ironía no se pierde en la narración del Génesis. El engaño de Jacob a su padre había involucrado el uso de piel de cabra. Leer Génesis capítulo 27, versículo 15 y 16. Capítulo 37, versículo 31 al 33. Pero la mentira de Jacob sirve para los propósitos de Dios. Dios escogió a Isaac sobre Esaú. Leer Malaquías capítulo 3, versículo 1. Romanos capítulo 9,
versículo 13. A través de Jacob, Dios extenderá la bendición que le dio a Abraham. Leer Génesis capítulo 28, versículo 3 y 4. Dios mismo confirmará esto al enseñarle a Jacob una escalera hacia el cielo. Leer Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 15. Más tarde, Jesús aplicará este sueño a él mismo, revelando que en él el cielo y la tierra se tocan, lo humano y lo divino se encuentran. Él es lo que Jacob vio como la puerta del cielo. Leer Juan capítulo 1, versículo 51. Génesis capítulo 28, versículo 17. Dios le cambia el nombre a Israel después de una misteriosa lucha durante la noche. El nombre de Israel significa que él ha luchado con Dios. Leer Génesis capítulo 35, versículo 10. Oseas capítulo 12, versículo 5. Segundo, José y Judá. Los 12 hijos de Jacob, nacidos de sus 2 esposas, Lía y Raquel, forman las 12 tribus de Israel. Leer Génesis capítulo 47, versículo 27. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Y en la historia de José y sus hermanos, vemos otra vez a Dios escogiendo al más joven para llevar a cabo su plan de salvación. José es un tipo de Jesús. Lo que le sucede a él prefigura no solo lo que le pasará a los hijos de Israel, sino también los sufrimientos y la salvación ganada para nosotros por Jesús. José es víctima de los celos y rechazo por parte de sus hermanos, los hijos de Israel, y es vendido por el precio de un esclavo. Comparar Génesis capítulo 37, versículo 28, y Mateo capítulo 26, versículo 14 y 15. Compara las palabras de los hermanos de José y las palabras de los labradores en la parábola de Jesús. Leer Génesis capítulo 37, versículo 20. Mateo capítulo 21, versículo 38. Aún así, tanto José como Jesús perdonan a sus hermanos y los salvan de la muerte. El faraón les dice a los sirvientes egipcios que hagan lo que José les diga. Y María hará eco de estas palabras, diciendo a los sirvientes de la fiesta de las bodas que hagan lo que Jesús les pida que hagan. Compara Génesis capítulo 41, versículo 55 y Juan capítulo 2, versículo 5. Como José le explica a su hermano, su historia nos muestra que aun aquello que los hombres planean como maligno, Dios los puede usar para los propósitos de su plan salvador. Leer Génesis capítulo 50, versículo 19 al 21. El primer libro de la Biblia termina con Israel en su lecho de muerte, dando bendición a sus hijos. A uno, Judá, le promete una dinastía real que será eterna. Leer Génesis capítulo 49, versículo 9 al 12. Él reinará sobre todos los pueblos del mundo, una escritura que la Iglesia interpreta como una promesa de Jesús. El Mesías, Rey, la línea de Judá es la línea de los reyes David y Salomón. Leer Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 14. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 20 y 21. Jesús vendrá como el Hijo real de David. Leer Mateo capítulo 1, versículo 1 al 16.
y el león de Judá, leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. En nuestra siguiente lección veremos cómo Dios cumple la promesa de Abraham, la promesa que su nieto Jacob repite cuando le dice a José: Dios estará con vosotros y os devolverá a la tierra de vuestros padres. Leer Génesis capítulo 48, versículo 21. Es importante recordar, sin embargo, que la tierra de la que hablamos tanto en estas alianzas no pertenece exclusivamente a la geografía de este mundo. Como el Papa Juan Pablo II ha dicho en su extraordinaria homilía, Conmemorándum de Abraham. Cuando leemos la historia de Abraham y las historias del que le siguen, necesitamos siempre tener en mente, como dice el Papa, Abraham, el creyente que acepta la invitación de Dios, es alguien que se dirige hacia la tierra prometida que no es de este mundo. En la fe de Abraham, Dios Todopoderoso realmente hizo una alianza eterna con la raza humana. Y esta se cumple definitivamente en Jesucristo, quien por su cruz y resurrección nos guía hacia la tierra de salvación que Dios, rico en misericordia, ha prometido a la humanidad desde el mero principio.